Dentro de los tipos de investigación se encuentra el estudio descriptivo. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas. En este caso se puede decir que los estudios descriptivos se caracterizan por ser observacionales. Como lo anterior, se puede suponer que no se interviene o manipula el factor de estudio. Entonces, generalmente hablando, el propósito del investigador es describir situaciones y eventos, es decir, cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Este tipo de estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno sometido a análisis. Este estudio se divide en dos, transversales y longitudinales. Los primeros analizan el fenómeno en un tiempo corto, mientras que los segundos, es decir, los longitudinales, analizan uno o más factores en un periodo de tiempo largo. Se dice que su utilidad radica en que estiman la frecuencia del fenómeno, describen sus características y establecen asociaciones que permiten generar hipótesis a partir de datos. Este se orienta a responder las siguientes interrogaciones: ¿qué pasa? ¿A quién le pasa? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuándo sucede? Dentro de sus ventajas se puede decir que este tipo de estudios son baratos, fáciles de diseñar, fácilmente se pueden repetir e identifican diferentes variables. Dentro de sus limitaciones o desventajas, este tipo de estudios no permiten un cálculo real de la incidencia y no son útiles para fenómenos poco frecuentes. El estudio descriptivo cuenta con 8 etapas. La primera es identificar la muestra. La segunda se enfoca en formular los objetivos de estudio. La tercera es definir el objeto de estudio. La cuarta es elegir las variables. Dentro de la quinta se buscan las fuentes de información. En la sexta se mide el objeto. En la séptima se analizan los datos y en la última se comparan los resultados para generar una hipótesis cuando así se requiere. Un ejemplo de este tipo de estudios es el censo poblacional. Este estudio se enfoca en medir una serie de características de un país en determinado momento. Mide aspectos como la vivienda, los bienes, ingresos, alimentación, estudios de comunicación que disponen o medios de comunicación, edades, sexo, lugar de nacimiento y residencia, lengua, religión, ocupaciones y otras características que se consideren relevantes o de interés para el estudio, las cuales se denominan variables.